La escena comienza sin aviso como un latigazo en la espalda desnuda de la historia. La plaza está llena, el aire huele a hierro y sudor rancio, y un murmullo reverente se desliza entre la multitud de rostros anhelantes esperando el espectáculo. El condenado está allí, colgado de un marco de madera, su piel pálida manchada de un rojo cada vez más oscuro. 4 ganchos de hierro relucen bajo la luz de un sol inmisericorde, como mandíbulas metálicas listas para desgarrar algo más que carne, listas para arrancar hasta el alma. ¿Quién era este hombre? Aún no importa. Lo importante, lo único que graba cada ojo en su memoria, es el instante en el que el verdugo, con un gesto casi solemne, ordena a los esclavos jalar. Y entonces sucede. El sonido no se parece a nada que hayas escuchado. No es solo carne rompiéndose, es la sinfonía de tendones tensándose, huesos crujiendo y un alarido que corta el aire como una daga invisible. Algunos en la multitud se tapan la boca, otros sonríen con morbosa fascinación. Porque sí, Roma siempre amó el espectáculo, incluso cuando los cronistas pretendieron olvidar los detalles. Pero no yo estaba allí, oliendo la sangre mezclada con estiércol, escuchando el zumbido de las moscas, sintiendo en mi lengua el sabor metálico de la crueldad colectiva. ¿Quieres saber por qué este hombre terminó desmembrado con ganchos de hierro, mientras su cuerpo se convertía en una advertencia viva? La respuesta no es sencilla, ni limpia, ni apta para espíritus frágiles. Es una historia de traición, de poder y de un error fatal, subestimar la paciencia de un senador romano. Pero no te adelantes, primero, quédate conmigo en este momento. Escucha el coro de voces pidiendo más. Fíjate en el soldado que, aburrido, mordisquea una aceituna mientras espera el siguiente tirón. Roma no solo mataba, se entretenía, se educaba en el arte de la brutalidad. Y si crees que esto es demasiado para ti, mejor detente aquí, porque lo que viene es peor, mucho peor. Si sigues, entenderás cómo un solo gesto, una palabra mal colocada, podía convertirte en carne para ganchos. Así que quédate, y si te atreves a mirar el imperio sin su máscara de mármol, suscríbete a este viaje al lado más oscuro de Roma, porque aquí no hay filtros, ni gloria, solo la verdad desnuda y sangrienta. Ahora que ya estás advertido, retrocedamos en el tiempo, porque este hombre no siempre fue un cuerpo destrozado colgando en la plaza. Alguna vez fue alguien que creyó que podía jugar con el poder y sobrevivir. Años antes de que sus brazos se convirtieran en cuerdas para entretener a Roma, el hombre que viste en la plaza respondía al nombre de Lucio Aelio Rufino, tribuno de origen plebeyo que había escalado demasiado rápido como esas antorchas que arden brillante y mueren antes del amanecer. Su historia no comienza con sangre, sino con oro. Oro en las manos equivocadas. Porque Rufino tenía un talento especial, sabía hacer desaparecer los impuestos provinciales y reaparecerlos en su bolsillo con la misma elegancia con la que un senador da un discurso sobre virtud. Durante un tiempo, nadie se atrevió a cuestionarlo. Después de todo, la corrupción era el verdadero lenguaje del imperio. Pero Rufino cometió un pecado mayor que robar, robó a los hombres equivocados. Y en Roma, eso equivalía a firmar tu sentencia con sangre. El aire de la ciudad, en esos años, apestaba a humo y ambición. El foro zumbaba con rumores como colmena hambrienta. Yo lo recuerdo. El sonido de las sandalias golpeando el mármol, las túnicas blancas agitándose como alas de buitres, y los ojos, siempre los ojos, vigilando cada movimiento, buscando una debilidad que explotar. Rufino se paseaba entre ellos con una sonrisa arrogante, convencido de que su ingenio lo hacía intocable. Cenaba con senadores, bebía vino en copas de plata, mientras, en secreto, financiaba a gladiadores retirados para que sirvieran de matones. Hasta que una noche, en una taberna de mala muerte en el Subura, un hombre ebrio soltó más de la cuenta, que Rufino estaba desviando tributos destinados al ejército en Panonia para pagar lujos y prostitutas. Y esa frase, dicha entre eructos y carcajadas, viajó más rápido que el fuego en el Circo Máximo. La noticia llegó a oídos de Sexto Cornelio Léntulo, un senador con el corazón negro y la memoria larga. Léntulo,
cuya familia había perdido tierras porque Rufino manipuló contratos en su contra. Léntulo, que entendía que en Roma la venganza no solo era un derecho, sino una obligación. Y aquí, querido oyente, empieza la verdadera tragedia, no con el crimen, sino con la víctima equivocada del rencor adecuado. Rufino nunca supo que en el instante en que Léntulo escuchó su nombre en boca de un borracho, su destino quedó sellado. Roma no necesitaba jueces para esto. Roma necesitaba espectáculo. ¿Crees que la tortura con ganchos fue improvisada? No, fue planeada como una obra de teatro. Cada acto diseñado para que su dolor educara al pueblo sobre lo que pasa cuando se juega con los dioses de la política. Si cierras los ojos, casi puedes escuchar a Léntulo dando órdenes en su atrio, entre estatuas de mármol y el aroma pesado del incienso, que lo desmenucen en público, que se recuerde que ni los tribunos se salvan cuando muerden la mano del Senado. Pero aún faltaban meses para los ganchos. Rufino, mientras tanto, seguía brindando, inconsciente de que cada sorbo de vino lo acercaba más al acero, y yo, espectador y cronista de esta Roma sin piedad, veía como los engranajes del poder giraban en silencio, porque Roma nunca grita cuando te destruye, susurra, y en esos susurros, Rufino ya estaba muerto, aunque su cuerpo aún no lo supiera. La trampa que Léntulo tejió para Rufino fue tan elegante como venenosa. Un plan urdido no con espadas, sino con palabras y banquetes, el arma favorita de Roma, porque aquí no se trataba de capturar a un hombre, se trataba de desmembrar su reputación antes de su carne. Léntulo comenzó por invitar a Rufino a cenas en su villa del Aventino, cenas cargadas de vino especiado y conversaciones peligrosas. Yo lo vi, reclinado entre cojines bordados en oro, con la sonrisa de un gato que ya huele el miedo de su presa. Allí, frente a magistrados y comerciantes, Léntulo dejaba caer comentarios con el descuido calculado de un actor veterano. Qué admirable la capacidad de Rufino para manejar los tributos. Uno diría que hace magia con ellos, desaparecen y reaparecen a voluntad. Risas en la sala, copas que tintinean, ojos que se clavan en el tribuno, sembrando la semilla de la sospecha. Rufino, vanidoso hasta la médula, respondía con bromas igual de mordaces, creyendo que todo era un juego de ingenio. No entendía que en Roma las palabras eran más letales que el acero. Mientras tanto, Léntulo movía hilos en la sombra, sobornos a escribas para descubrir registros adulterados, regalos a tribunos militares en Panonia que jurarían no haber recibido el dinero destinado a sus legiones. Un espectáculo perfecto necesita escenario, actores y público. Léntulo ya lo tenía todo, y mientras el plan maduraba, Rufino se hundía más en su arrogancia. Compró una villa en Campania, celebró orgías tan escandalosas que hasta las matronas del Senado murmuraban su nombre en las termas. No ayudaba que, en una de esas noches, Rufino se atrevió a ridiculizar en público a Léntulo, comparándolo con una mula vieja incapaz de tirar del carro del imperio. Ese comentario, dicho con vino en la lengua, fue la sentencia final. Lo que siguió fue pura coreografía de destrucción. Léntulo convocó a una reunión secreta con otros senadores, hombres con deudas, ambiciones y rencores. Los muros del Curia vibraron de murmullos mientras se tejía el destino del tribuno. No basta con matarlo, dijo Léntulo con calma. Hay que convertirlo en un ejemplo, que su muerte sea una lección para todo aquel que crea que el Senado es un anciano ciego. Y entonces surgió la idea, un método de ejecución antiguo y casi olvidado, usado en guerras para aterrorizar tribus rebeldes, el desmembramiento con ganchos de hierro. Cruel, lento, imposible de olvidar. Roma adoraba el espectáculo, y esta vez tendría uno que haría temblar incluso a los más audaces. Pero antes, había que atraparlo sin manchar demasiado las túnicas de los conspiradores. La acusación sería traición, malversación de fondos militares y sacrilegio, porque, ¿qué ejecución no es más jugosa si se invoca la ira de los dioses? Los testigos ya estaban comprados, los documentos falsificados, y Rufino, pobre imbécil, seguía creyendo que era invencible, que el Senado era un rebaño de viejos que podía manipular con sonrisas y sobornos. Roma, sin embargo,
Estaba a punto de recordarle que su verdadera esencia no era la gloria, sino la sangre. La caída de Rufino no comenzó con un grito, sino con un golpe seco en mitad de la noche. Imagínate la escena, Su villa en el Aventino, silenciosa bajo el cielo morado de Roma, el aire cargado de incienso barato y vino rancio. Rufino dormía entre sábanas de lino egipcio, convencido de que su mundo seguía intacto. Entonces, el estrépito, puertas reventadas, cascos resonando en el mármol, antorchas iluminando los frescos obscenos de sus paredes. La cohors urbana entró como una tormenta, y al frente, con sonrisa satisfecha, el centurión Marco Fadio, fiel servidor de Léntulo. No hubo juicio previo, ni advertencia. Rufino fue arrancado de su lecho, desnudo y tambaleante, mientras sus esclavos eran apartados a patadas. Su amante de turno, una actriz griega que chillaba como si ya la estuvieran crucificando, fue arrastrada de los cabellos fuera de la habitación. Y entonces, la voz fría de Fadio, Lucio Aelio Rufino, acusado de traición, sacrilegio y malversación de fondos. El Senado ha decidido que respondas con tu cuerpo. Rufino quiso protestar, gritar que era inocente, que todo era una conspiración, pero, ¿de qué servían las palabras cuando los documentos falsos ya reposaban en el archivo y los testigos comprados aguardaban su turno? Sus manos fueron atadas con cadenas ásperas, tan apretadas que la sangre comenzó a marcar sus muñecas. Fue arrojado a una litera improvisada, cubierta no de terciopelo, sino de paja húmeda, y llevado entre la oscuridad hasta la prisión mamertina, ese agujero que olía a orina, moho y desesperación. Allí pasó días, tal vez semanas. El tiempo se vuelve una broma cuando estás esperando tu muerte, interrogado con la calma cruel de quienes ya saben el veredicto. Nadie quería su confesión, solo querían quebrarlo para el espectáculo, y vaya si lo lograron. Yo lo vi en su celda, su mirada, antes altiva, ahora era la de un animal acorralado, con barba desgreñada y la piel cubierta de llagas por las ratas que no perdonan ni a los tribunos. Afuera, la maquinaria propagandística ya funcionaba. Panfletos anónimos circulaban por el foro, describiéndolo como un monstruo. Rufino robó los tributos destinados a nuestros héroes en Panonia. Rufino insultó a los dioses. Rufino planeaba una revuelta contra el Senado. ¿Evidencia? Roma nunca necesitó evidencia, solo una buena historia y un público sediento de sangre. Y el pueblo, siempre hambriento de villanos, compró la narrativa con gusto. Se organizaron los preparativos de la ejecución, porque en Roma la muerte pública era un evento social. El patíbulo ya se alzaba en la plaza, con la madera fresca esperando el roce de los ganchos. Los herreros afilaban los instrumentos hasta que relucían como cuchillas bajo el sol. Y Léntulo, satisfecho, paseaba por su villa, recibiendo visitas de senadores que le felicitaban en voz baja, como quien celebra una obra de arte macabra. Rufino aún no sabía cómo moriría, creía que lo decapitarían, o tal vez crucificarían como a tantos otros. No podía imaginar el espectáculo que lo esperaba, una muerte tan antigua y cruel que incluso algunos cronistas preferirían callarla para no manchar la imagen gloriosa del imperio. Pero Roma nunca se ensució con sangre, Roma la convirtió en arte. La mañana de la ejecución amaneció con un cielo límpido, de ese azul insultante que en Roma parecía burlarse de la miseria humana. El aire estaba cargado de un olor dulzón, mezcla de incienso, sudor y el tufo metálico de la sangre que ya impregnaba la madera del patíbulo. La noticia había corrido como pólvora, y la plaza se llenó antes de que los primeros gallos cantaran. Hombres con túnicas remendadas, mujeres con niños al hombro, mercaderes con ojos brillando de expectativa. Todos querían ver el espectáculo, porque en Roma, si no veías morir a alguien de manera creativa, tu semana estaba incompleta. Los pregoneros gritaban el nombre de Rufino como si anunciaran una obra teatral. Lucio Aelio Rufino, traidor de Roma, ladrón de los dioses, será hoy hecho pedazos para deleite y advertencia. Y la multitud aplaudía. En medio de ese bullicio, lo sacaron de su celda. Llevaba un simple taparrabos, el cuerpo encorvado, huesudo, cubierto de moretones y costras de sudor seco.
Sus ojos, hundidos, vagaban de un lado a otro, buscando piedad en rostros que no conocían esa palabra. Un grupo de soldados lo escoltaba. No había cadenas en sus pies, no por misericordia, sino porque ya no tenía fuerza para huir. Y al frente, Marco Fadio, el centurión con sonrisa torcida, marcaba el paso con golpes de lanza en el suelo. El trayecto desde la prisión hasta el patíbulo fue una procesión de humillación. Niños le arrojaban cáscaras de higos, algunos le escupían, otros gritaban insultos que ni entendían. En la escalinata del foro, una anciana agitaba una rama de laurel y murmuraba plegarias para que la sangre de Rufino purificara Roma, como si el imperio no estuviera ya bañado en ella. Y entonces, el escenario apareció en toda su obscena gloria, un marco de madera robusta, 4 ganchos de hierro brillando como fauces abiertas, cuerdas tensas esperando el tirón. Los verdugos, 2 esclavos enormes, estaban en su sitio, engrasando los ganchos con grasa animal para que el desgarro fuera más limpio, un detalle que no se hacía por compasión, sino para prolongar el sufrimiento. Si la carne se rompía de golpe, el espectáculo terminaba demasiado rápido. Léntulo, vestido con toga blanca impecable, observaba desde una plataforma, rodeado de senadores y magistrados. Su rostro no mostraba odio, sino una calma fría, casi didáctica. Para él, esto no era venganza, era pedagogía del miedo. Rufino, al ver el patíbulo, intentó hablar, pero solo le salió un graznido ronco. Su boca seca no podía formar palabras. Algunos juraron que sus ojos se llenaron de lágrimas. Otros, que maldijo a todos los presentes. Yo estaba allí, y lo que vi fue peor, una mirada vacía, de hombre que ya ha dejado de luchar, pero que aún respira por pura inercia. Los verdugos lo colocaron bajo el marco, amarraron sus muñecas y tobillos con cuerdas ásperas que ya habían probado piel antes. Cada nudo se apretó con precisión quirúrgica, no había lugar para errores. El espectáculo debía ser perfecto. Uno de los ganchos se acercó a su axila, otro a la ingle, los otros 2 a sus tobillos. El metal frío tocando la piel hizo que Rufino soltara un alarido seco, un sonido que la multitud celebró con un rugido. Y ahí, justo en ese instante, un pregonero leyó en voz alta los cargos: traición, sacrilegio y robo al ejército. Las palabras resonaron sobre el silencio expectante, y entonces, Léntulo levantó la mano. Ese era el gesto que ordenaba el comienzo de la carnicería. El silencio que se hizo en la plaza antes del primer tirón fue casi más inquietante que cualquier grito. Miles de ojos clavados en un solo hombre, miles de respiraciones contenidas, esperando el momento exacto en que Roma mostraría su verdadera cara. Entonces, el sonido, un chirrido de poleas y cuerdas tensándose, los ganchos hundiéndose en la piel de Rufino con la misma suavidad que una garra entra en manteca caliente. Su cuerpo se arqueó de inmediato, como si una fuerza invisible intentara arrancarlo del marco de madera. El primer tirón no lo mató, claro que no. Esto no era ejecución, era entretenimiento. El gancho bajo su axila desgarró músculos, y el grito que salió de su boca no parecía humano. Fue un sonido agudo, roto, que atravesó la plaza como un cuchillo. Algunos taparon los oídos, otros se inclinaron hacia adelante para no perder detalle. El olor llegó después, un aroma metálico y salado, la sangre chorreando y mezclándose con la grasa animal, creando un hedor que solo los más curtidos soportaban sin arcadas. Los verdugos, esclavos entrenados en el arte de la tortura, sabían exactamente cuánto tirar para provocar el máximo dolor con el mínimo daño fatal. Jalaban en intervalos, como afinando un instrumento, hasta que los tendones parecían cuerdas de arpa tensas, listas para romperse. Y Rufino, entre cada tirón, trataba de respirar, su pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, mientras la multitud coreaba su nombre en tono de burla. Rufino el generoso, gritó un hombre, arrancando carcajadas. Ironía cruel, el tribuno que robaba a todos, ahora regalaba su sufrimiento al pueblo. Léntulo observaba desde su plataforma, sin parpadear, con esa calma de quien está corrigiendo una ecuación,
no asistiendo a una carnicería. A su lado, un joven senador murmuró: ¿no será demasiado? Léntulo sonrió sin mirarlo. Roma nunca tiene demasiado, y tenía razón. El segundo tirón vino con más fuerza. Esta vez, el gancho en la ingle hizo su trabajo, abriendo la carne como una flor macabra. La sangre salpicó a los primeros espectadores, y lejos de asustarlos, lo celebraron como una bendición. Las moscas comenzaron a revolotear, atraídas por el festín. Rufino ya no gritaba con palabras, solo gemía, un sonido grave, cavernoso, de animal moribundo, y aún así, seguía vivo, porque ese era el punto: prolongar, extender, educar en el terror. Cada fibra de su cuerpo era una advertencia que Léntulo enviaba a todos los que lo observaban. Esto le pasa al que se cree más listo que el Senado. El tercer tirón arrancó un pedazo de músculo de su brazo derecho. Un trozo cayó al suelo y uno de los perros callejeros de la plaza se abalanzó sobre él, mientras la multitud estallaba en vítores. Es grotesco, sí, pero Roma era grotesca disfrazada de civilización. Y en medio de todo ese horror, un detalle irónico: un músico callejero comenzó a tocar una flauta en el fondo, improvisando una melodía lúgubre que se mezclaba con los gritos. El último acto no llegó de golpe, porque en Roma la crueldad era un arte y todo arte necesita crescendo. Tras los primeros tirones, el cuerpo de Rufino ya pendía en una posición imposible, los músculos de su torso convertidos en sogas desgarradas, su piel hecha jirones y los huesos de sus hombros asomando como cuchillos bajo la carne. El sol estaba en su cenit y el calor comenzaba a cocer la sangre en el suelo, liberando ese olor dulzón que hace que hasta los estómagos más curtidos se revuelvan. A pesar de todo, Rufino seguía consciente. Apenas podía emitir sonidos. Sus gemidos eran más un susurro roto que un grito, pero sus ojos abiertos lo decían todo: miedo, dolor, y una súplica muda que nadie estaba dispuesto a escuchar. Fue entonces cuando Léntulo, desde su plataforma, se inclinó hacia Marco Fadio y pronunció las palabras que elevaron el horror a otro nivel: aún no han visto nada. Que le muestren lo que significa ofender al Senado. Los verdugos, obedientes y expertos, sabían lo que eso implicaba. No bastaba con jalar, no bastaba con desgarrar. Había que convertir la muerte en un espectáculo inolvidable. Uno de ellos se acercó con una jarra de vinagre hirviendo, el líquido burbujeante emanando un vapor agrio que hizo toser a los más cercanos. Mientras el otro tensaba de nuevo los ganchos para exponer más la carne abierta, el verdugo volcó el vinagre sobre las heridas de Rufino. El efecto fue inmediato y brutal. Un chillido gutural brotó de su garganta, un sonido que resonó por toda la plaza como un trueno humano. Su cuerpo tembló, convulsionando mientras el ácido natural del vinagre devoraba sus tejidos vivos. La multitud, lejos de escandalizarse, aulló de júbilo, porque así era Roma: temía al poder, pero adoraba su violencia. Y por si fuera poco, los verdugos no se detuvieron ahí, siguieron jalando, poco a poco, midiendo cada tirón como un músico mide cada nota. El gancho de la ingle, ya profundamente incrustado, comenzó a arrancar más allá de la piel, desgarrando fibras hasta que una pierna se dislocó con un chasquido seco que heló la sangre incluso de algunos senadores. ¿Cuánto podrá aguantar?, murmuró un comerciante detrás de mí. Nadie respondió. Todos estábamos hipnotizados por el horror, testigos de un acto tan desmedido que ningún cronista posterior se atrevería a escribirlo. Demasiado dañino para la imagen de una Roma civilizada. Pero yo lo vi, y por eso te lo cuento. Rufino, en medio de su agonía, encontró fuerzas para mirar hacia la plataforma donde Léntulo observaba, y aunque no pudo articular palabras, su mirada fue clara, una mezcla de odio y súplica, como si pidiera que terminara todo de una vez. Y Léntulo, con esa ironía fría que solo da el poder absoluto, alzó su copa de vino, brindando hacia él, como quien agradece un espectáculo bien ejecutado. El momento que todos esperaban llegó con un chasquido seco, tan abrupto que por un segundo la multitud se quedó en silencio, como si Roma misma contuviera el aliento. Fue la pierna izquierda de Rufino, arrancada de cuajo,
que se desprendió entre un torrente de sangre oscura y el ruido de hueso fracturado. El gancho, liberado de su presa, osciló en el aire como una serpiente de hierro, mientras el miembro cercenado caía al suelo con un golpe sordo. Un perro hambriento se abalanzó sobre él, y los niños, lejos de horrorizarse, chillaron de risa como si vieran un truco de feria. Rufino emitió un sonido que no puedo describir con justicia. No era un grito, ni un gemido, era el rugido final de un hombre reducido a carne rota, un estertor que resonó en la plaza y se clavó en la memoria de todos los presentes. Los verdugos no se detuvieron a consolar ni a acelerar su final. Roma no tenía prisa, sujetaron la pierna cercenada, la alzaron como un trofeo y la mostraron a la multitud, que respondió con vítores y aplausos. Era más que sadismo. Era pedagogía, una demostración clara de lo que pasa cuando alguien juega a ser más listo que el Senado, y la lección debía continuar. Con una precisión escalofriante, los verdugos ajustaron de nuevo los ganchos. El brazo derecho de Rufino, ya casi arrancado en los tirones anteriores, se tensó bajo la fuerza de la cuerda. El brazo derecho de Rufino, ya casi arrancado en los tirones anteriores, se tensó bajo la fuerza de la cuerda. Se escuchó el crujido de tendones y huesos partiéndose, una música macabra que algunos acompañaban golpeando sus pies contra el suelo. El miembro se separó, esta vez en un estallido de sangre que salpicó a los de la primera fila, quienes lo recibieron como una bendición retorcida. Mientras tanto, Rufino seguía vivo, su torso sacudido por convulsiones, sus ojos abiertos en un vacío indescriptible. No sé si veía algo, o si ya estaba más allá de cualquier percepción humana, y allí, en la plataforma, Léntulo sonrió con una calma casi filosófica, bebiendo un sorbo de vino como si celebrara el orden natural del poder. El fuerte aplasta al débil, y el pueblo aplaude. La ironía era que muchos de los presentes habían sido víctimas indirectas de las estafas de Rufino, pero también eran víctimas de los mismos hombres que ahora se deleitaban en su muerte. Roma no castigaba por justicia, castigaba para recordar quién mandaba. El tercer miembro, la pierna derecha, fue arrancado con menos ceremonia. Para entonces la multitud ya rugía pidiendo el final. Los verdugos sabían que aún quedaba el clímax, el brazo izquierdo, que sería separado con un tirón final, acompañado de un último gesto simbólico preparado por Léntulo, porque esta ejecución no solo era para castigar, era para consolidar su poder frente a todos los que alguna vez pensaron desafiarlo. El clímax llegó con un silencio expectante, un paréntesis en medio del caos, como si la plaza misma contuviera el aliento para presenciar la coronación del horror. Rufino estaba reducido a un torso suspendido entre los ganchos, su piel rasgada, sus músculos colgando, y su cuerpo temblando en espasmos que parecían coreografiados por la propia crueldad. La multitud, extasiada, apenas respiraba, mientras los verdugos se preparaban para el último acto. El brazo izquierdo, Léntulo, desde su plataforma, alzó un dedo, señalando que todo debía ejecutarse con la solemnidad de un rito, porque Roma no solo mataba, enseñaba. El gancho se clavó en la carne, fría como la ironía que impregnaba cada decisión del Senado, y los verdugos comenzaron a tirar lentamente. Cada centímetro arrancado producía un sonido de hueso y tendón que se mezclaba con el alarido de Rufino, ahora más animal que humano. La sangre brotaba en chorros, salpicando a quienes estaban más cerca, y el aroma metálico impregnaba el aire, fusionándose con el sudor y la expectación de la plaza. Algunos espectadores cerraban los ojos, otros no podían apartarlos, y entonces sucedió, el brazo se separó. Un estallido final que resonó como un tambor de guerra, un golpe sonoro que marcó el cierre de la coreografía macabra. Léntulo, con una calma casi clínica, bajó la mano. La ejecución había terminado, pero la lección permanecía viva. Roma no tolera a los insolentes, y cualquier tribuno que ose desafiar al poder pagará con su carne y su dignidad. Los verdugos retiraron los ganchos, dejando a Rufino colgando como un recordatorio grotesco de lo que ocurre cuando la ambición y la vanidad se mezclan con la incompetencia política. La multitud rugió, algunos lloraban, otros reían, todos aprendieron algo, aunque ninguno podría articularlo con palabras.
Yo, testigo de todo, sentí un vértigo moral. Cómo un hombre podía convertirse en símbolo sin que la justicia tuviera que intervenir, cómo la violencia podía ser tan educadora como terrorífica, y en medio del caos, un detalle irónico, los panfletos que habían calumniado a Rufino ahora se vendían como recuerdos del espectáculo. El mismo pueblo que lo vitoreaba horas antes, comprando la historia de su propia humillación. Roma había ganado, de nuevo, no solo la vida política, sino la mente y el miedo de su gente. Pero esta historia no termina con Rufino muerto, no, lo que sigue es el eco de su desmembramiento en los pasillos del poder. El modo en que su caída fue utilizada para manipular, chantajear y consolidar imperios dentro del imperio, porque cada ejecución, por brutal que parezca, es también un mensaje, y Roma siempre fue una maestra en enviar los más crueles. Tras la ejecución, la plaza no quedó vacía, quedó impregnada de un silencio pesado, roto solo por el goteo de la sangre que Rufino había derramado. La madera del patíbulo crujía bajo el peso de su torso inerte, mientras las moscas y los perros se movían como acróbatas en un escenario preparado para la decadencia. Pero más allá del espectáculo, la verdadera obra se desplegaba en los corredores del poder. Léntulo había logrado más que vengar un insulto, había sembrado miedo, respeto y obediencia. Los senadores que asistieron a la ejecución regresaron a sus atrios con un escalofrío, conscientes de que el mensaje era personal y colectivo al mismo tiempo. Nadie que se enfrentara al Senado sobreviviría. Rufino ya no era un hombre, era un ejemplo, un recordatorio de que la carne, la ambición y la insolencia podían ser pulverizadas con precisión quirúrgica. Los escribas comenzaron a documentar la historia, aunque con reservas. Algunos ocultaron los detalles más macabros, otros los suavizaron, conscientes de que el imperio necesitaba mantener la ilusión de civismo y virtud. Pero la verdad no podía ser borrada. Quienes estuvieron presentes recordaban cada crujido, cada gemido, cada salpicadura de sangre y sudor. Y mientras tanto, Léntulo consolidaba su posición. Cada gesto, cada mirada calculada, cada sonrisa de satisfacción ante el horror, fortalecía su poder. El Senado se convirtió en una maquinaria más temible que nunca, y cualquier intento de rebelión o desobediencia se pensaba dos veces antes de pronunciarse en voz alta. Rufino, a pesar de estar reducido a fragmentos de su propio cuerpo, seguía sirviendo a Roma. Su muerte se convertía en política, en lección y en espectáculo, todo al mismo tiempo. La ironía final de su destino era que lo que él había buscado con astucia y corrupción, poder, reconocimiento, riqueza, ahora se encontraba en manos de quienes habían observado cada tirón y cada grito con calculada paciencia. El cuerpo desmembrado no era solo un castigo físico, era una herramienta que Léntulo, y con él todo el Senado, usarían para moldear la conducta de cualquier tribuno, funcionario o ciudadano que osara desafiar la autoridad. Yo permanecí allí, testigo de la dualidad de Roma, belleza arquitectónica, leyes complejas, discursos grandiosos, y a la vez, carnicería y crueldad sin límite, convertida en herramienta de control. Rufino había entrado a la historia como un tribuno audaz, y salía de ella como una advertencia viviente, una lección que ninguna toga ni estatua podría suavizar. El epílogo de Rufino no llegó con un grito ni con un aplauso, sino con un susurro que se filtró en los pasillos del poder y en las páginas de la historia, un recordatorio de que Roma no olvidaba, aunque sus cronistas sí intentaran suavizarlo. Los fragmentos de su cuerpo fueron retirados del patíbulo por esclavos que trabajaban en silencio, arrastrando las extremidades como si fueran trofeos de caza. Léntulo contemplaba la escena desde su plataforma, ajustando la toga con la misma calma que quien corrige un problema de cuentas, consciente de que había ganado más que venganza, había ganado control absoluto sobre los que observaban y sobre los que vendrían después. La plaza quedó impregnada de un olor que nadie olvidaría, mezcla de hierro, sudor y miedo, y cada piedra del foro absorbió la lección, lista para repetirla en el futuro. Algunos senadores tomaron nota en secreto, otros, aterrados, se juraron lealtad sin necesidad de palabras.
Los panfletos que habían circulado para desprestigiar a Rufino ahora se vendían como reliquias de un acto de justicia suprema, y el pueblo, aunque ignorante de la política que lo movía, internalizó el mensaje: la autoridad no se cuestiona, se respeta, y desobedecerla podía costarte la carne y la dignidad. Rufino, en su agonía prolongada, había pasado de ser un hombre a un símbolo. La ironía de su destino era que todo lo que había construido con astucia, corrupción y ambición, riqueza, influencias, poder ahora servía para educar a otros en obediencia y miedo. Los cronistas que sobrevivieron lo registraron con eufemismos, hablando de castigos ejemplares y lecciones severas, como si las palabras pudieran borrar el hedor de la sangre y el crujido de los huesos. Pero yo, testigo y narrador, sé la verdad. Rufino fue desmembrado con ganchos de hierro no solo por su traición, sino como advertencia viva de que en Roma el poder se defiende con arte, paciencia y crueldad calculada. Y así terminó su historia, brutal, despiadada, grabada en la memoria de quienes la presenciaron y en la sombra de la ciudad eterna. Roma, siempre civilizada en apariencia, mostró su rostro más oscuro, el del espectáculo, la lección y la sangre. Y si algo queda de este relato, es entender que la historia oficial puede callar los detalles, pero la verdad, por cruel que sea, siempre encuentra quien la cuente. Rufino ya no existía, su cuerpo se había convertido en advertencia, y su nombre, en eco de la lección más sangrienta que el Senado jamás quiso que se recordara. Así cierra esta historia, entre horror, ironía y la despiadada pedagogía de Roma, donde el poder y la violencia siempre han bailado juntos, y donde cada muerte pública es una lección que se repite, siglo tras siglo. Con esto, la narración queda completa, intensa, cruda, cinematográfica y con la ironía sutil que dejaste como sello, lista para atrapar a tu audiencia de principio a fin.